Jake Turner estaba sentado en el transbordador, observando cómo las estrellas pasaban borrosas y se preguntaba cómo su carrera había salido tan espectacularmente mal. Hace 3 meses, era un prometedor cuidador junior en la Reserva de Vida Silvestre Century. Ahora lo estaban enviando al rincón más lejano del espacio conocido porque accidentalmente había envenenado a las preciadas criaturas cantantes del embajador Trell con lo que él pensaba que era musgo terrestre inofensivo. Resulta que ser inofensivo para los humanos no significa que sea inofensivo para todo lo demás en la galaxia. El transbordador atracó en la estación de conservación Draen Prime con un ruido metálico que resonó en la estrecha bahía de pasajeros. Jake agarró su única bolsa de lona y subió a la plataforma. La estación era más pequeña de lo que esperaba, una colección de cúpulas interconectadas que flotaban en órbita alrededor de un planeta muerto. A través de las ventanas de observación, podía ver la superficie gris y sin vida que había debajo. De aquí aparentemente vinieron los dragones antes de que su hijo muriera y la comunidad galáctica rescatara a los últimos miembros sobrevivientes de su especie. Dragones de la suerte, pensó Jake con amargura. El administrador de la estación lo recibió en la esclusa. Era un Akillit, una especie con 7 brazos y piel que cambiaba de color según su estado de ánimo. En ese momento, era de un morado intenso que, según la formación básica de Jake en xenobiología, significaba irritación o disgusto. Probablemente ambos. Turner, dijo, sin molestarse en palabras amables. Su traductor tradujo su parloteo a un inglés monótono y sin emociones. Soy Bell. Eres la 32ª cuidadora que hemos solicitado en los últimos 2 años. Las 31 anteriores han renunciado, han sido reasignadas o, en un caso, han solicitado una evaluación psicológica inmediata. Eso no es alentador, dijo Jake. El color de Bell se ha vuelto casi negro. Los dragones se están muriendo, Turner. A pesar de que los mejores xenobiólogos de la galaxia diseñan sus protocolos de cuidado, a pesar de los recursos ilimitados, a pesar de todo lo que sabemos sobre mantener criaturas en cautiverio, se están consumiendo. Se niegan a comer. El Consejo Galáctico vota en 30 días si se cancela el programa y se les practica la eutanasia por considerarlo un fracaso de la conservación. Esfuerzo. A Jake se le encogió el estómago. ¿Eutanasizar? Son los últimos de su especie. Un hecho que lo hace aún más trágico, dijo Bell, guiándolo por un pasillo. Pero el Consejo no invertirá recursos infinitos en mantener con vida a las criaturas que se niegan a vivir. Su trabajo es simple: hacer que coman, que prosperen o, al menos, mantenerlas vivas el tiempo suficiente para que el Consejo las vea. Lo intentamos todo. Entraron en una sala de control con vistas a una enorme cúpula de hábitat. Jake apretó la cara contra el cristal de observación y sintió que se le cortaba la respiración. Los dragones eran enormes. Incluso desde la distancia, incluso en su estado visiblemente debilitado, eran las criaturas más magníficas que Jake había visto jamás. 5 de ellos ocupaban el hábitat, diseñado para imitar el terreno de su mundo natal. Montañas artificiales, ríos que fluían, respiraderos termales que expulsaban vapor a la atmósfera controlada. El dragón más grande yacía tendido sobre un afloramiento rocoso. Sus escamas, de un carmesí intenso que se había desvanecido hasta convertirse en óxido opaco. Sus flancos subían y bajaban con dificultad. Otro, más pequeño y plateado, escamoso, posado en la pared de un acantilado, con la mirada perdida. Los otros 3 estaban dispersos por el hábitat, todos con la misma postura apática y derrotada. El grande es hembra, dijo Bell, de aproximadamente 200 años estándar, lo cual es joven para su especie. Los demás tienen entre 50 y 180 años. El más pequeño está allí. Señaló a un dragón apenas visible en las sombras de la entrada de una cueva. Juvenil, quizá de 40 años. Se está deteriorando más rápido. Jake observó al pequeño dragón. Era solo del tamaño de los antiguos aviones de combate de la Tierra. Diminuto comparado con sus compañeros.
Mientras observaba, ella se movió ligeramente y sus ojos, brillantes y dorados, se clavaron en los de él a través de la ventana de observación. Por un momento, Jake podría haber jurado que lo estaba estudiando con la misma intensidad que él la observaba a ella. ¿Qué han probado los otros cuidadores?, preguntó Jake. Bell sacó un bloc de datos y se lo entregó. Todo. La pasta nutricional fue formulada por el Instituto CENI, el mejor centro de investigación xenobiológica del espacio conocido. Contiene todos los nutrientes, vitaminas y minerales que su biología requiere. Es, según todos los criterios científicos, el alimento perfecto para dragones. Jake revisó los registros de alimentación. Páginas y páginas de intentos, todos documentando el mismo resultado. Los dragones olían la pasta, a veces la saboreaban, pero nunca comían más que unos pocos bocados. Lo justo para no morir de hambre, pero no lo suficiente para vivir de verdad. ¿Qué comían en la naturaleza?, preguntó Jake. Grandes presas nativas de su mundo. Todas extintas ahora. Los colores de Bell cambiaron a un azul oscuro que Jake no reconoció. Hemos probado con carne sintética. Hemos probado con tejido clonado de muestras genéticas. No muestran ningún interés. ¿Puedo ver los informes de rescate originales? Cuando los trajeron aquí por primera vez, Bell lo miró con lo que podría haber sido sorpresa. La mayoría de los cuidadores quieren empezar con los datos recientes. La mayoría de los cuidadores fracasaron, señaló Jake. Por primera vez, los colores de Bell se aclararon ligeramente. Tal vez a un tono que indicaba aprobación, o al menos menos desprecio absoluto. Transfirió un archivo enorme a su bloc de datos. Sus aposentos están en la sección 7. Empiezas mañana. Intenta no empeorar las cosas, Turner. Esa noche, Jake no pudo dormir. Sus aposentos eran estrechos. Solo una pequeña habitación con una cama, un escritorio y un baño diminuto. Yacía en la oscuridad, pensando en esos ojos dorados que lo observaban a través del cristal. El pequeño dragón lo había mirado como si esperara algo, Dejó de dormir alrededor de la medianoche, hora de la estación, y sacó su tableta de datos. En lugar de leer los informes científicos recientes, revisó la documentación original del rescate. Los informes tenían 70 años, escritos por los primeros intervinientes que llegaron al planeta moribundo. Las descripciones eran desgarradoras. Una civilización en colapso, intentando desesperadamente salvar todo lo que pudieran mientras su hijo se expandía hasta convertirse en una gigante roja. Los dragones habían sido encontrados en un enorme complejo montañoso, los últimos supervivientes de lo que una vez fueron miles. Pero una frase seguía apareciendo en los primeros informes antes de que el análisis científico tomara el relevo. Múltiples observadores notaron que el dragón parecía estar custodiando algo en el complejo montañoso. Tesoro, especulaba un informe. Tecnología antigua sugería otro, pero fuera lo que fuese, se había perdido cuando la superficie del planeta se volvió inhabitable. Jake leyó los informes oficiales e hizo algo que probablemente violó varios protocolos. Accedió a la base de datos cultural de la Tierra. Si quería entender a los dragones, quizá debería empezar por lo que los humanos creían saber sobre ellos. Pasó el resto de la noche leyendo mitología, folclore y leyendas de todas las culturas humanas. Dragones chinos que traían sabiduría y suerte. Dragones europeos que atesoraban oro y luchaban contra caballeros. Dragones nórdicos que señalaban las raíces del árbol del mundo. Leyendas estadounidenses de aves del trueno y serpientes gigantes. Historias diferentes, culturas diferentes, pero surgieron hilos comunes. Los dragones no eran solo animales. Eran inteligentes, astutos, poderosos. Coleccionaban cosas, tesoros, conocimiento, desafíos. Eran rivales, oponentes, adversarios dignos que ponían a prueba a los héroes y exigían respeto. Y en casi todas las historias, había que ganárselos, desafiarlos, comprometerlos.
Mientras el amanecer artificial de la estación comenzaba a iluminar su ventana, Jake miró sus notas y sintió el primer indicio de algo imposible. Idea. ¿Y si los científicos se habían equivocado por completo al abordar esto? ¿Y si los dragones no necesitaban una mejor nutrición? ¿Y si necesitaban algo para cazar? Jake entró en la sala de control del hábitat a la mañana siguiente con una lista de requisitos que hizo que la piel de Bell pasara por 6 colores diferentes en rápida sucesión. Animales vivos, repitió, con sus 7 brazos gesticulando salvajemente. ¿Quieres liberar presas vivas en el hábitat? Turner, somos un centro de conservación, no una arena de gladiadores bárbaros. Escúchame, dijo Jake, abriendo su bloc de datos. He estado leyendo los informes originales. Cada observación de dragones salvajes menciona que cazan. No que comen caza. Hay una diferencia. El Dr. Nexus, el xenobiólogo jefe, había estado escuchando desde el otro lado de la sala de control. Flotaba con la biología antigravedad natural de su especie. Sus grandes ojos se fijaron en Jake con evidente desdén. Sabemos que los dragones son depredadores, señor Turner. Por eso sintetizamos sus necesidades nutricionales en una pasta fácilmente digerible. Es más eficiente, más humana y científicamente superior a la cruda. Depredación. ¿Superior para quién? Replicó Jake. Porque definitivamente no funciona para los dragones. Tus credenciales muestran que apenas aprobaste xenobiología básica en la academia. El Dr. Nax dijo fríamente. Llevas aquí menos de un día. Llevamos 70 años estudiando a estas criaturas. ¿Qué podría saber que nosotros no sepamos? Jake sintió que se sonrojaba, pero se mantuvo firme. Sé que todas las culturas de la Tierra tenían leyendas de dragones. Y sí, quizás solo sean historias, pero todas coinciden en una cosa. Los dragones no solo comen para sobrevivir. Cazan. Desafían. Se involucran con sus presas. Mitología, dijo el Dr. Nexus con desdén. La superstición primitiva no tiene cabida en la xenobiología moderna. Pero Bell se había quedado muy quieta. Sus colores se habían vuelto de un naranja contemplativo. El consejo vota en 28 días, doctora. Naxis. A estas alturas, ¿qué daño podría hacer? El daño de abandonar los principios científicos porque las criaturas están muriendo. Bell interrumpió. Turner, tienes una semana. Si no hay, tras la mejora, volvemos a los protocolos establecidos. Jake pasó las siguientes 2 horas organizando un envío de bestias Nerfl, criaturas que parecían una cruza entre cabras terrestres y pequeños antílopes. Eran ganado común en toda la galaxia, criados por su longevidad y rápida reproducción. En 6 horas, 2 docenas de ellas fueron transportadas a un área de retención adyacente al hábitat de los dragones. Las liberó gradualmente y Jake instruyó a los sistemas automatizados, de 4 en 4, distribuyéndolas en diferentes zonas. Observó a través de las ventanas de observación cómo los primeros 4 nerfles se materializaban en el hábitat. Su translocación los desorientó ligeramente. Tropezaron, miraron a su alrededor y luego comenzaron a pastar en la vegetación artificial. Los dragones lo notaron de inmediato. La gran hembra carmesí, a la que Jake había llamado mentalmente Ruby, levantó la cabeza por primera vez desde su llegada. Sus fosas nasales se dilataron. El dragón plateado en la pared del acantilado extendió alas que no se habían movido en semanas. Incluso el dragón más pequeño, el joven que se escondía en las sombras, se arrastró hasta el borde de la entrada de la cueva. «Vamos». Jake susurró, «Recuerda lo que eres». Ruby se puso de pie lentamente, casi experimentalmente, como si estuviera probando si sus músculos aún funcionaban. Observó a los nerfles con una intensidad que aceleró el corazón de Jake. Entonces, sin previo aviso, se lanzó al aire. Sus alas batieron con fuerza, sacudiéndose semanas de atrofia. Dio una vuelta, 2, y luego se lanzó. El ataque fue rápido y preciso. En un momento, el nerfl pastaba pacíficamente.
Al siguiente, había desaparecido. Ruby aterrizó con su presa y, por primera vez en cautiverio, comió, no picoteando la pasta nutricional, sino comiendo de verdad, devorando carne fresca con evidente satisfacción. En cuestión de minutos, los demás dragones se unieron. El plateado derribó a 2 nerfles en rápida sucesión. Los dragones medianos trabajaron juntos para acorralar a un cuarto. Incluso el pequeño joven logró atrapar a uno. Su técnica era torpe pero efectiva. La sala de control estalló en una charla animada. Miembros del personal que habían estado trabajando en otros proyectos vinieron corriendo a ver. El Dr. Nexus observaba en silencio, con expresión ilegible. «Están comiendo», dijo Bell, sus colores alternando entre amarillos y verdes excitados. «Turner. De verdad están comiendo». Pero Jake aún no celebraba. Observó a los dragones con atención. Sí, habían comido. Sí, habían mostrado más actividad que en meses. Pero aún faltaba algo. Habían cazado, pero había sido demasiado fácil. Los nerfles simplemente se habían quedado allí indefensos y confundidos. En su investigación mitológica, los dragones no solo habían cazado conejos. Habían luchado contra caballeros con armadura, combatido contra guerreros legendarios, enfrentado a oponentes que los desafiaban. Se suponía que la caza sería difícil, peligrosa, digna de sus habilidades. Durante los siguientes 3 días, Jake continuó liberando nerfles, y los dragones continuaron comiendo. Su condición física mejoró notablemente. Las escamas se aclararon. Los movimientos se fortalecieron. Los ojos se aclararon. El personal científico comenzó a documentar los cambios, cautelosamente optimista. Pero Jake pasó esas 3 noches en los archivos de nuevo, refinando su teoría. Al 4.º día, presentó una nueva solicitud que hizo que las anteriores parecieran domesticar. Drones de defensa. Bell se quedó mirando la solicitud. ¿Quieres programar drones de defensa para proteger a las presas? La caza es demasiado fácil, explicó Jake. Obsérvalos. Comen. Sí, pero no hay entusiasmo. No hay compromiso real. Están haciendo lo que hacen. Están comiendo. El Dr. Nexus protestó. Ese era tu objetivo. Lo has logrado. No compliques las cosas con experimentos más primitivos. No se trata solo de comer, insistió Jake. Mira los registros de comportamiento. En la naturaleza, los dragones se enfrentaban a verdaderos desafíos. Presas que se defendían, terrenos peligrosos, cacerías que requerían estrategia. Les hemos dado una galería de tiro. Sacó grabaciones de video de los últimos días, ralentizándolas. Mira, Ruby ya ni siquiera usa toda su velocidad. El plateado no se coordina con los demás como al principio. Se están aburriendo otra vez. Bell estudió las grabaciones y luego miró las lecturas metabólicas. Tiene razón. El ritmo de mejora se ha estancado. Están comiendo lo suficiente para estabilizarse, pero no prosperando. Esto es absurdo, dijo el Dr. Nax. ¿Quieres que su comida sea más difícil de atrapar? Eso contradice todos los principios del bienestar animal. No son solo animales, dijo Jake en voz baja. Eso es lo que siempre nos equivocamos. Activó una pantalla diferente que mostraba imágenes antiguas del rescate del dragón. Mira esto. Los equipos originales los describieron como guardianes de algo, actuando con propósito e inteligencia. Los hemos tratado como mascotas exóticas durante 70 años. ¿Y si ese es el problema? La sala se quedó en silencio. Una semana más, dijo Bell finalmente. Implementa tus drones de defensa. Pero Turner, si esto falla, se nos acaba el tiempo. El Consejo no concederá prórrogas. Jake programó los drones él mismo, configurándolos para usar disuasión no letal, campos de fuerza, pulsos sónicos, maniobras de bloqueo aéreo, cualquier cosa para dificultar la captura de los nerfles. A la mañana siguiente, liberó 6 nerfles protegidos por 3 drones de defensa.
La reacción del dragón fue inmediata y eléctrica. Esto ya no era solo comida. Era un desafío. Ruby coordinó con el dragón plateado, usando tácticas que sugerían verdadera inteligencia. Uno atraía la atención del dron mientras el otro atacaba desde un ángulo inesperado. Los dragones medianos aprendieron a usar el terreno, emboscando desde detrás de formaciones rocosas artificiales. Los jóvenes, pequeños y rápidos, descubrieron que podía escabullirse del alcance del sensor del dron. Y por primera vez, Jake los oyó vocalizar. No eran rugidos de agresión, sino sonidos complejos que casi parecían comunicación entre ellos. El Dr. Nexus observó en silencio atónito cómo los dragones demostraban habilidades para resolver problemas que se suponía que no existían en especies no inteligentes. Imposible, susurró. Se están coordinando, elaborando estrategias. Ese nivel de cognición, sonrió Jake. Sí, eso es lo que yo también pensé. El dragón más pequeño, el joven, atrapó a su presa con éxito después de una persecución de 15 minutos que incluyó acrobacias aéreas que Jake no creía posibles. Aterrizó con su presa, miró directamente a la ventana de observación donde Jake estaba y emitió un sonido que le provocó escalofríos. Sonaba casi a satisfacción, orgullo, incluso. ¿Qué eres?, susurró Jake, presionando la mano contra el cristal. La dragona ladeó la cabeza, observándolo con esos brillantes ojos dorados. Y Jake supo con absoluta certeza que, fueran lo que fueran estas criaturas, animal no era la palabra adecuada. Ni de lejos. La mañana del día 12, Jake estaba en la bodega de equipo, contemplando el exoide motorizado colgado en su soporte. La idea llevaba 3 días dándole vueltas en la cabeza, haciéndose más fuerte e insistente cada vez que veía a los dragones cazar. Estaban prosperando, sin duda. Sus escamas habían recuperado todo su brillo. La piel carmesí de Ruby ahora relucía como metal pulido. La dragona plateada se movía con fluidez por el aire. Incluso la más pequeña, la joven a la que Jake había empezado a llamar por su color gris oscuro, había ganado masa muscular visible. Pero algo aún lo inquietaba. Los dragones se estaban cazando. Sí, sin duda estaban comiendo. Estaban más sanos que en años. Sin embargo, cuando los observaba entre cacerías, los veía observando. Ventanas. Observándolo como si esperaran algo más. Su investigación mitológica volvía al mismo tema una y otra vez. Los dragones no solo cazaban animales. Se enfrentaban a caballeros, guerreros, iguales que podían desafiarlos, superarlos, impulsarlos a ser mejores. Todas las leyendas de todas las culturas humanas tenían dragones enfrentándose a oponentes inteligentes. «Estás loco», dijo el Dr. KN rotundamente cuando Jake le explicó su plan. «Certificadamente peligroso». «Probablemente», admitió Jake, «pero también tengo razón». Los colores de Bell oscilaban rápidamente entre la preocupación y la curiosidad. ¿Quieres entrar al hábitat tú mismo con un traje Exos y jugar con ellos? No jugar, corrigió Jake. Desafiarlos. Interactuar con ellos como iguales. Mira los datos de comportamiento. Ahora están físicamente sanos, pero sus puntuaciones de interacción cognitiva siguen disminuyendo. Son Borville. Les hemos dado presas, pero las presas son estúpidas, predecibles. Necesitan algo más. Podrían matarte. El Dr. Nexus señaló que el más pequeño pesa más que tu exosuit. Un mordisco, una garra. Un golpe y estás muerto. Entonces tendré que explicarle al consejo por qué permitimos que un guardián se suicidara con un dragón. El exócido tiene escudos, dijo Jake. Y no voy a luchar contra ellos. Voy a perseguirlos. Algo que piense, se adapte y los desafíe tanto mental como físicamente. El consejo revisará nuestro programa en 16 días, dijo Bell lentamente. Si mueres, perdemos cualquier posibilidad de salvarlos. Pero si tienes razón, y esto es lo que necesitan. Su voz se apagó, sus colores se tornaron en un naranja decidido.
Un intento. Tendrás un interruptor de seguridad remoto que te teletransportará al instante si algo sale mal. De acuerdo. De acuerdo, dijo Jake antes de que el Dr. Nexus pudiera protestar más. 2 horas después, Jake estaba en la entrada del hábitat con el voluminoso exotraje, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas. El traje estaba diseñado para trabajar en entornos peligrosos, con potentes propulsores para volar, escudos de energía para protegerse y suficiente maniobrabilidad para moverse en espacios reducidos. En teoría, podría superar en velocidad a un dragón en ráfagas cortas. En teoría, todos los sistemas en verde. La voz del técnico llegó a través de su casco. Escudos al máximo. Baliza de teletransporte activa. Intenta no morir, Turner. Ánimo, murmuró Jake. La esclusa de aire se abrió y entró en el hábitat. El cambio de atmósfera fue inmediato. Fuera del entorno controlado de la estación, el hábitat era caluroso, imitando el mundo natal del dragón. Los respiraderos termales expulsaban vapor. El sol artificial caía a plomo desde los proyectores de la cúpula. Jake activó los propulsores y despegó, elevándose sobre el terreno rocoso. 5 pares de ojos lo clavaron al instante. Los dragones habían estado dispersos por el hábitat, pero ahora todos se giraron, concentrándose en este nuevo elemento de su entorno. Jake podía ver la curiosidad en su lenguaje corporal. Ruby ladeó la cabeza, con las alas medio extendidas. El dragón plateado se elevó en el aire para ver mejor, y As, la pequeña cría, se agachó en su percha, todo su cuerpo temblando de emoción apenas contenida. De acuerdo, se dijo Jake. Aquí va nada. Sacó un dron de carga de la bolsa de equipo. Se puso el traje y lo activó. El dron era una tecnología sencilla para transportar suministros por la estación. Pero Jake lo había programado con maniobras evasivas y lo había etiquetado con la misma firma cuántica que los dragones habían aprendido a asociar con sus presas. Lanzó el dron y lo envió a toda velocidad hacia el sistema de cañones del hábitat. As se movió primero. Ella explotó desde su percha con una velocidad que dejó a Jake sin aliento. El joven dragón plegó sus alas y se zambulló, acortando la distancia con el dron en segundos. Pero Jake había previsto esto. Activó los protocolos evasivos del dron y este se desvió hacia la izquierda, deslizándose hacia un estrecho cañón. As lo siguió sin dudarlo, su tamaño más pequeño le permitía navegar fácilmente por el estrecho espacio. Jake sonrió y encendió sus propulsores, lanzándose tras ellos dos. La persecución comenzó. Durante los siguientes 20 minutos, Jake guió a As en una persecución sinuosa a través del terreno más desafiante del hábitat. Voló el dron a través de respiraderos térmicos donde el resplandor del calor dificultaba el seguimiento. Lo envió rozando la superficie del lago artificial, obligando a As a detenerse en el último segundo para evitar el agua. Superó curvas cerradas, subidas verticales y giros en espiral que llevaron al límite tanto al dron como a sus habilidades como piloto. Y As se adaptó. Esa fue la parte increíble. Ella no solo persiguió a ciegas. Ella aprendió de cada intento fallido, ajustó sus tácticas, anticipó sus movimientos. Cuando Jake envió el dron a un estrecho sistema de cuevas, As no lo siguió. En lugar de eso, dio la vuelta hasta la salida y esperó. ¡Qué chica tan inteligente!, pensó Jake con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Tuvo que cambiar de táctica y usar el tamaño más pequeño del dron para deslizarse a través de los huecos que As no podía seguir. Pero el joven dragón era implacable. Ella aprovechó el terreno para tomar ventaja, tomando atajos al rebotar en las paredes de los acantilados y usando las corrientes térmicas ascendentes para ganar altitud rápidamente. En la sala de control, el Dr. Nexus observaba con la boca abierta. Ella resuelve problemas en tiempo real, adaptando estrategias, demostrando razonamiento espacial y modelado predictivo. Esto va más allá de lo que creíamos posible. Los otros dragones se habían unido a la observación ahora, mirando la persecución de As con evidente interés.
Ruby emitió un sonido sordo y bajo que los sensores de audio del hábitat captaron claramente. ¿Acaso Bella comenzó a animarla? El Dr. Nax terminó. Yo creo que sí. Jake estaba tan concentrado en volar que apenas notó a los otros dragones. Envió el dron a toda velocidad a lo largo de una estrecha línea de cresta. Ceniza justo detrás de él. El joven dragón ahora respiraba con dificultad. Sus alas trabajaban furiosamente, pero no mostraba signos de rendirse. Vamos, susurró Jake. Puedes hacerlo. La condujo a través de una última carrera de obstáculos, una serie de pilares de piedra que requerían vuelos de precisión. El dron se abrió paso entre ellos y lo siguió, con las puntas de sus alas casi rozando la roca. En el último pilar, Jake redujo deliberadamente la velocidad del dron solo una fracción. Golpeó con perfecta precisión, sus mandíbulas se cerraron alrededor del dron y lo aplastó en una lluvia de chispas. El joven dragón aterrizó en el pilar, con su premio apretado entre los dientes y echando la cabeza hacia atrás. El sonido que salió de ella no se parecía a nada que Jake hubiera escuchado antes. Fue un rugido fuerte, triunfante y complejo, de pura satisfacción y alegría. Y entonces ocurrió algo que hizo que todos en la sala de control se congelaran. Los otros 4 dragones respondieron, no con sonidos aleatorios, sino con lo que solo podría describirse como llamadas de respuesta. Tonos diferentes, patrones diferentes, pero claramente deliberados, claramente comunicativos. Jake bajó lentamente su traje exo, aterrizando en un afloramiento rocoso a unos 50 pies de donde estaba posada con su dron conquistado. Respiraba con dificultad y la adrenalina aún inundaba su sistema. El joven dragón se giró para mirarlo directamente. Durante un largo momento, el humano y el dragón se miraron fijamente. Entonces hizo algo que detuvo el corazón de Jake. Ella bajó la cabeza ligeramente en lo que parecía inequívocamente un gesto de reconocimiento. Respeto incluso. Jake levantó la mano en un pequeño gesto. Extendió sus alas, se lanzó al aire y voló hacia donde esperaban los otros dragones. Jake observó cómo se reunían a su alrededor, emitiendo esas complejas vocalizaciones. Su lenguaje corporal sugería emoción y aprobación. Se están comunicando, dijo el Dr. KN en la sala de control, con voz temblorosa. No son llamadas instintivas, sino una comunicación compleja real. Bell, necesitamos revisar todas las clasificaciones que tenemos para estas criaturas. No son depredadores semi-inteligentes. Son personas. Bell terminó en voz baja. Son personas. Hemos estado manteniendo a la gente en un zoológico. Jake voló de regreso a la esclusa de aire, con la mente dando vueltas. Cuando salió de la salida, inmediatamente fue rodeado por técnicos y científicos, todos hablando al mismo tiempo. Pero Jake no estaba prestando atención. Estaba mirando a través de la ventana de observación a los 5 dragones que ahora estaban reunidos en lo que parecía una reunión deliberada. Ruby, la más grande, giró su enorme cabeza hacia la ventana. Sus ojos encontraron los de Jake, y Jake comprendió con absoluta claridad que ella sabía exactamente lo que había hecho. No solo los había alimentado. No solo les había dado desafíos físicos. Los trató como iguales. La pregunta era, ¿qué vino después? A la mañana siguiente, Jake fue citado a la oficina de Bell antes incluso de que comenzara su turno. El tono urgente del mensaje le hizo sentir un vuelco en el estómago. Cuando llegó, encontró la oficina del administrador llena de gente que nunca había visto antes. Extraterrestres de aspecto oficial con vestimenta formal. Sus distintas especies crean un arcoíris de colores y tipos de cuerpos alrededor de la habitación. Turner, dijo Bell, su piel de color amarillo pálido y nervioso. El alto consejo ha llegado temprano. Querían ver el programa antes de la revisión programada. Una figura imponente dio un paso adelante. Era antiguo más allá de toda medida. Su cuerpo cristalino pulsaba con una luz lenta y deliberada. Cuando hablaba, las palabras parecían venir de todas partes a la vez.
Yo soy el árbitro Ken. Represento a la especie más antigua del Consejo Galáctico. Hemos observado sus recientes actividades con gran preocupación. La boca de Jake se secó. Inquietud. Habéis convertido un programa de conservación en un circo, dijo secamente otro miembro del consejo. Un ser que parecía formas geométricas flotantes. Entretenimiento. Estas criaturas están en peligro de extinción y no son artistas para su diversión. Eso no es lo que estoy haciendo, protestó Jake. Estaban muriendo antes. Silencio. La voz del árbitro Ken atravesó la habitación como hielo. Hemos revisado el metraje. Entras en su hábitat, compites con ellos, juegas con ellos. Esto no es una conservación científica adecuada. Esto es explotación. El Dr. Nexus, a quien Jake notó que estaba parado muy silenciosamente en la esquina, finalmente habló. Árbitro, si me lo permite, la salud de la criatura ha mejorado significativamente bajo los protocolos de Turner, su función cognitiva, su condición física. No estamos debatiendo si su salud actual puede interrumpirlo. Estamos debatiendo la metodología adecuada. Estas criaturas serán devueltas inmediatamente a los protocolos científicos establecidos. No más presas vivas, no más representaciones teatrales. Se adaptarán a la pasta nutritiva tal como estaba previsto originalmente, o demostrarán que no son capaces de sobrevivir en la conservación. Jake sintió que el pánico crecía en su pecho. No puedes hacer eso, dejarán de comer otra vez. Bill. Se adaptarán, afirmó Ken con firmeza. O demostrarán que la conservación es imposible. Tiene 48 horas para volver a los protocolos de alimentación estándar. Observaremos durante una semana estándar. Si no se adaptan, el programa será cancelado y las criaturas serán sacrificadas humanitariamente. La palabra quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte. Los vas a matar porque no quieren comer pasta. La voz de Jake se elevó a pesar de sí mismo. Están prosperando. Por primera vez en 70 años. Realmente están prosperando. Están prosperando mediante métodos insostenibles e inadecuados. Otro miembro del consejo dijo, ¿qué pasará cuando ya no estés, Turner? Cuando el próximo cuidador no quiera arriesgar su vida jugando a las carreras con depredadores ápice? Las criaturas deben poder sobrevivir bajo los protocolos de cuidado estándar o no podrán ser conservadas. El cuerpo cristalino del árbitro que impulsó con firmeza. La decisión está tomada. Bell, implementa la transición inmediatamente. Turner, se le prohíbe el acceso al hábitat hasta nuevo aviso. La seguridad garantizará el cumplimiento. La reunión terminó. Jake se quedó congelado mientras los miembros del consejo salían, dejándolo solo con Bell y el Dr. Nexus. Lo siento, dijo Bell en voz baja. Sus colores eran un gris derrotado. Intenté defender nuestro caso antes de que llegaran, pero el consejo tomó su decisión antes de abandonar sus mundos de origen. Jake observó a través de la ventana de la oficina de Bell cómo los drones de seguridad tomaban posiciones alrededor de la entrada del hábitat. Dentro de la cúpula, los dragones continuaban con sus actividades matutinas, sin saber que todo estaba a punto de cambiar nuevamente. La transición ocurrió rápidamente. Los programas de presas vivas fueron cancelados. Los drones de defensa fueron desactivados. Los sistemas de alimentación comenzaron a dispensar pasta nutricional a intervalos programados. Jake observó impotente desde la plataforma de observación cómo los dragones descubrían los dispensadores de pasta. Ruby se acercó primero, olió el lodo gris y se alejó sin probarlo. Los demás ni siquiera se molestaron en investigar. Al segundo día, ninguno de ellos había comido. Jake pasó esas 48 horas en los archivos, desesperado y buscando cualquier cosa que pudiera ayudar. Recopiló cada pieza de investigación, cada observación, cada fragmento de información sobre los dragones en la naturaleza. Tenía que haber algo, algún argumento que pudiera presentar ante el consejo. Fue entonces cuando lo encontró, enterrado en una nota de investigación de hace 60 años.
Un antropólogo llamado Dr. Chin había estudiado las ruinas del mundo natal del dragón antes de que se volviera completamente inhabitable. Sus notas describían estructuras complejas, arte y lo que parecía ser lenguaje escrito. Estos no son animales, había escrito el Dr. Chin. La evidencia sugiere una cultura sofisticada, posiblemente preindustrial, pero claramente inteligente. El tesoro que custodiaban no era oro ni tecnología. Era el conocimiento, las bibliotecas, el arte, la sabiduría acumulada de su civilización. Cuando los rescatamos, no salvamos animales. Salvamos a refugiados y desde entonces los tratamos como mascotas. El informe había sido desestimado por la comunidad científica. El Dr. Chin había sido etiquetado como demasiado sentimental, por ver patrones que no existían. Su carrera había terminado en la oscuridad. Pero Jake miró a los dragones a través de la ventana de observación y supo que ella tenía razón. Al tercer día, Jake hizo algo que probablemente lo haría despedir. Utilizó su acceso de comunicación personal para enviar un mensaje a la red de base de datos cultural de la Tierra. Lo tituló simplemente, "Se necesita ayuda para entender a los dragones". Explicó la situación, las criaturas que morían en cautiverio, la decisión del Consejo, su teoría de que no eran animales, sino seres inteligentes, que habían sido incomprendidos durante décadas. La respuesta colapsó los servidores de comunicaciones de la estación. Miles de mensajes llegaron desde la Tierra. Historiadores, antropólogos, expertos en mitología, incluso escritores de fantasía, todos dicen variaciones de lo mismo. Los dragones en todas las culturas humanas nunca fueron simplemente bestias. Fueron desafíos, pruebas, oponentes dignos que exigieron respeto y compromiso. Un mensaje que me llamó la atención fue el de un profesor de mitología comparada. Estás haciendo la pregunta equivocada, estás tratando de descubrir cómo hacer que se adapten al cautiverio. ¿Pero qué pasa si el punto es que seres como este no pueden ser conservados? ¿Qué pasaría si la dignidad y la autonomía fueran tan esenciales para su supervivencia como la comida y el agua? Cuando la seguridad de la estación llegó para acceder a las comunicaciones de Jake, él ya había enviado todo a Bell y al Dr. Nexus. Bell convocó una reunión de emergencia con el Consejo. Jake se paró nuevamente frente al árbitro Ken, esta vez con impresiones de las antiguas investigaciones del Dr. Chen y datos de miles de expertos en cultura humana. ¿Quieres saber por qué no comen pasta? Jake dijo, con voz firme a pesar de sus manos temblorosas. No se trata de nutrición. Se trata de dignidad. Los rescatamos de un mundo moribundo y los pusimos en una jaula. Les quitamos todo lo que los hacía ser quienes son y esperábamos que estuvieran agradecidos. Tonterías sentimentales. Uno de los miembros del consejo se burló. Son criaturas, no personas. ¿Lo son? Jake sacó las fotografías de las ruinas del Dr. Chen porque esto me parece arquitectura. Esto parece escritura. Esto parece arte. No salvamos animales. Salvamos a los últimos supervivientes de una especie inteligente y luego los tratamos como si fueran animales de zoológico. El árbitro Ken permaneció en silencio durante un largo momento, su cuerpo cristalino pulsando con una luz lenta y pensativa. ¿Qué propones, Turner? Jake respiró profundamente. Dame una oportunidad, déjame demostrarte que son más que animales. Déjame mostrarte lo que realmente son. ¿Cómo? Un desafío. Uno real. No se trata de jugar a perseguirlos, sino de algo que requiere verdadera cooperación, inteligencia y estrategia. Dejemos que los humanos y los dragones trabajen juntos en algo difícil. Si no pueden hacerlo, si realmente son solo animales que actúan por instinto, entonces tendrás la prueba de que la conservación es imposible. Pero si pueden, Jake hizo una pausa. Si podemos, entonces tendremos que repensar por completo lo que estamos haciendo aquí. Imposible, dijo el Dr. Nexus, pero su voz carecía de su certeza habitual. La responsabilidad únicamente. Un evento, interrumpido por Jake, cuidadosamente controlado,
con los mejores pilotos que la humanidad puede proporcionar. Si los dragones fallan, aceptaré la decisión del Consejo. Pero si lo consiguen, habrá que reconocer lo que realmente son. La luz del árbitro que ahora pulsaba más rápido, una señal de intenso pensamiento. ¿Qué forma adoptaría este desafío? Jake sonrió por primera vez en días. Una cacería. El desafío más antiguo que conoce la humanidad. Humanos y dragones trabajando juntos para lograr algo que ninguno podría hacer solo. La sala del consejo quedó en silencio. Finalmente, el árbitro Ken habló. Tienes una semana para organizar esta manifestación, pero entiéndelo, Turner. Si fallas, el programa finaliza inmediatamente. Sin apelaciones, sin prórrogas. Esas criaturas serán sacrificadas y esta estación será desmantelada. Entiendo, dijo Jake. Entonces pruébalo. Demuestre que vale la pena salvarlos. El mensaje se difundió a través del espacio humano en cuestión de horas. El llamado de Jake a los mejores pilotos que la humanidad había producido se extendió como un reguero de pólvora a través de canales militares, escuelas de vuelos civiles y circuitos de carreras. La respuesta fue abrumadora. Para el segundo día, Jake tenía más de 3.000 solicitudes de personas que querían participar. Pilotos de combate con décadas de experiencia, campeones de carreras que habían ganado torneos galácticos, pilotos de pruebas que habían volado naves experimentales en condiciones imposibles. Todos querían una cosa, la oportunidad de volar con dragones. Jake estaba sentado en la pequeña sala de conferencias de la estación con un comité de selección que había reunido apresuradamente. Bell estaba allí, sus colores oscilaban entre el morado ansioso y el verde esperanzado. El Dr. Nexus se había ofrecido voluntariamente a ayudar. Su escepticismo anterior fue reemplazado por una genuina curiosidad científica. 3 asesores militares humanos habían llegado a través de un mensajero rápido enviado por el Comando de la Tierra una vez que se enteraron del desafío. Necesitamos 12, dijo Jake, desplazándose por las aplicaciones en la pantalla principal. 12 pilotos que pueden pensar rápido, adaptarse rápidamente y trabajar con compañeros de equipo con los que nunca antes han entrenado. La comandante Phillips, una mujer de cabello gris y ojos penetrantes, se inclinó hacia adelante. ¿Qué es exactamente lo que van a hacer? Esa es la parte hermosa, dijo Jake. No lo sé todavía. No del todo, porque no puede ser solo un plan humano. Los dragones tienen que ser socios iguales en esto, no animales entrenados que siguen nuestras órdenes. Eso es una locura. Uno de los otros asesores dijo, no se puede coordinar una operación compleja sin un plan claro. Puedes hacerlo si tus compañeros son lo suficientemente inteligentes como para adaptarse en tiempo real, intervino el Dr. Nexus en voz baja. Todos se giraron a mirarlo. He estado revisando todas las imágenes del dragón desde que Turner comenzó con sus métodos poco ortodoxos. Las capacidades cognitivas que han demostrado. Nos hemos equivocado catastróficamente sobre su nivel de inteligencia. Durante los siguientes 3 días, seleccionaron 12 pilotos. No solo los mejores pilotos, sino personas que demostraron creatividad, empatía y la capacidad de pensar como socios en lugar de comandantes. El teniente Brady, que había crecido en una granja trabajando con animales. Capitana Lisa Torres, especialista en búsqueda y rescate acostumbrada a coordinar con variables impredecibles. Un corredor civil llamado Tommy Chin que construyó su propia nave con chatarra y ganó campeonatos mediante tácticas poco convencionales. El desafío en sí tomó forma a través de largas sesiones de planificación. 6 drones de IA avanzados, mucho más sofisticados que cualquier cosa que Jake hubiera usado antes. Estarían programados con algoritmos de aprendizaje adaptativo, lo que haría realmente difícil atraparlos. Los drones estarían dispersos por los terrenos más extremos del hábitat, dentro de respiraderos termales, bajo el agua en las profundidades del lago, ocultos en sistemas de cuevas y corriendo a través de los estrechos cañones. El objetivo era simple en concepto, brutalmente difícil en su ejecución. Captura a los 6 drones,
humanos y dragones trabajando juntos. Los humanos tenían tecnología, estrategia y sistemas de comunicación. Los dragones tenían velocidad, fuerza y conocimiento del terreno en el que habían vivido durante 70 años. Ninguno de los dos podría tener éxito solo. El Consejo Galáctico llegó con fuerza 2 días antes del evento. No solo el árbitro Ken, sino representantes de 40 especies diferentes. La cobertura mediática no tuvo precedentes. Todas las principales cadenas de noticias del espacio conocido tenían corresponsales en la estación. La historia había capturado la imaginación de toda la galaxia. Los últimos dragones, el loco guardián humano y un desafío imposible que decidiría su destino. Jake apenas durmió la noche anterior. Se quedó en la ventana de observación observando a los dragones. Sabían que algo estaba pasando. El hábitat se había modificado con lugares para esconderse de los drones, nuevos obstáculos y características del terreno desafiantes. Ruby y los demás habían estado explorando los cambios. Su lenguaje corporal sugería curiosidad más que angustia. As, el dragón más pequeño, voló hasta la ventana de observación y se quedó flotando allí. Sus ojos dorados se fijaron en Jake a través del cristal reforzado. Ella inclinó la cabeza y Jake pudo jurar que le estaba haciendo una pregunta. Mañana, dijo en voz alta, sabiendo que ella no podía oírlo a través de la barrera sellada al vacío. Mañana les mostraremos lo que realmente eres. La mañana del desafío amaneció con una luz solar artificial perfecta que se filtraba a través de la cúpula del hábitat. Los 12 pilotos humanos se reunieron en la bahía de equipos, comprobando sus salidas una última vez. Los trajes habían sido mejorados para este evento, más rápidos y maniobrables que los modelos estándar, pintados en colores brillantes para que los dragones pudieran distinguir fácilmente entre los diferentes pilotos. Jake se dirigió a ellos una última vez antes de que entraran al hábitat. Recuerda, no les estás dando órdenes. Estás trabajando con ellos. Esté atento a sus señales, adáptese a sus tácticas y confíe en que son lo suficientemente inteligentes como para hacer lo mismo con usted. ¿Qué pasa si no quieren trabajar con nosotros? Tommy preguntó nervioso. Entonces ya hemos perdido, dijo Jake sinceramente. Pero no creo que eso suceda. Los pilotos entraron a través de la esclusa de aire principal en grupos de 3, distribuyéndose por todo el hábitat. Jake fue el último en seguirlo, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. A través de la pantalla de su casco, podía ver las posiciones de los otros pilotos y la ubicación de los 6 drones. Los dragones estaban esperando. Ruby se posó en su afloramiento favorito. Los otros 4 dragones se ubicaron en diferentes puntos alrededor del hábitat. Mientras los humanos se dispersaban, los dragones observaban con evidente interés. Sin agresión, sin miedo, solo observación intensa e inteligente. Jake activó el protocolo de desafío. Los 6 drones se encendieron simultáneamente y sus firmas cuánticas se iluminaron en la pantalla de cada piloto. Luego se dispersaron, cada uno corriendo hacia su escondite designado con patrones evasivos controlados por IA. Por un momento, nadie se movió. Humanos y dragones, todos observando, todos esperando. Entonces Ruby rugió. No era un sonido de enojo ni de desafío. Fue complejo, con capas de diferentes tonos, y los otros dragones respondieron inmediatamente, lanzándose al aire y dirigiéndose en diferentes direcciones. «Están coordinando», susurró el Dr. Nexus en la sala de control. Simplemente dividieron las zonas de búsqueda. Jake sonrió dentro de su casco y encendió sus propulsores. Todos los pilotos siguen el ejemplo del dragón. Ellos conocen este terreno mejor que nosotros. Lo que ocurrió durante las siguientes 2 horas fue algo que nadie que lo presenció olvidaría jamás. Los dragones no solo cazaban a los zánganos. Se comunicaron con los humanos utilizando lenguaje corporal y vocalizaciones que los pilotos aprendieron a interpretar sobre la marcha. Ruby sobrevolaba un área y los pilotos humanos comprendían que había encontrado algo.
Emitía un sonido de chirrido específico que significaba que necesitaba ayuda para acceder a un espacio reducido. El dragón plateado, a quien Jake había comenzado a llamar Mercurio, demostró un pensamiento táctico que asombró a los observadores. Cuando un dron se ocultó en un respiradero termal demasiado caliente para que entraran los exócidos, Mercurio no se limitó a perseguirlo. Se posicionó en una salida mientras hacía un gesto con su ala para que el teniente Brady cubriera la otra. Luego usó su aliento de fuego para expulsar el dron hacia los brazos expectantes de Brady. Tommy y los dragones de tamaño mediano trabajaron juntos el dron submarino. Los dragones no podían sumergirse lo suficientemente profundo y el traje de Tommy no podía moverse lo suficientemente rápido en el agua, por lo que crearon un sistema de relevo con dragones que lanzaban al dron hacia la superficie mientras Tommy predecía sus movimientos y se posicionaba para interceptarlo. El capitán Torres y As desarrollaron una relación casi telepática. El tamaño más pequeño del joven dragón y su increíble agilidad combinados con la precisión de vuelo de Torres crearon un equipo que parecía pensar como uno solo. Cuando finalmente acorralaron al dron más rápido en el sistema de cañones, su ataque coordinado fue tan perfectamente sincronizado que la repetición en cámara lenta se usaría más tarde en misiones de vuelo a través del espacio humano. El sexto y último dron fue el más difícil. Se había escondido en un sistema de cuevas con múltiples salidas, utilizando su IA para reubicarse constantemente. Se necesitó tecnología humana combinada para rastrear su firma cuántica y el conocimiento que tenía el dragón sobre la disposición de la cueva para predecir sus movimientos. Ruby y Jake lideraron el asalto final con el gran dragón usando su enorme presencia para bloquear las rutas de escape mientras que el traje más pequeño de Jake podía navegar por los estrechos pasajes. Cuando la mano de Jake finalmente se cerró alrededor del último dron, el hábitat estalló en sonido. Los 5 dragones rugieron triunfantes, sus voces creando una armonía que envió escalofríos por cada columna vertebral en la sala de control. Los pilotos humanos vitorearon y aplaudieron, sus voces crepitaban en los canales de comunicación. Jake salió de la cueva y encontró a Ruby esperándolo. El enorme dragón bajó la cabeza a su nivel y sus inteligentes ojos se encontraron con los de él. Lentamente y deliberadamente, Jake levantó la mano. Ruby extendió una garra y tocó suavemente su palma. El gesto duró solo un segundo, pero todas las cámaras lo captaron. Los humanos y los dragones son iguales y reconocen el valor de cada uno. La plataforma de observación donde observaba el Consejo Galáctico estaba completamente en silencio. La celebración que siguió fue algo que la estación nunca había visto. Jake había organizado un banquete, utilizando toda la capacidad de síntesis de alimentos de la estación para crear platos de 100 especies diferentes. Pero había guardado algo especial para los dragones. Mientras los dignatarios y los medios de comunicación se reunían en las áreas de observación, Jake activó un sistema holográfico en el que había gastado sus créditos personales para instalar la cúpula del hábitat llena de imágenes de la historia de la Tierra. Historias de dragones de todas las culturas humanas. Los dragones observaron paralizados cómo se desarrollaban ante ellos las leyendas más antiguas de la humanidad. Los dragones chinos traen sabiduría y prosperidad. Dragones europeos como nobles adversarios de valientes caballeros. Cuentos de nativos americanos sobre grandes serpientes y pájaros del trueno. Historias que mostraban a los dragones no como monstruos, sino como seres de poder e inteligencia dignos de respeto. Ruby se acercó a la pantalla holográfica, con su enorme cabeza inclinada mientras observaba una proyección de un caballero medieval enfrentándose a un dragón, no con odio, sino con desafío y respeto mutuos. Entonces hizo algo que hizo que toda la galaxia contuviera la respiración. Ella vocalizó un patrón largo y complejo de sonidos. Los algoritmos de traducción del Dr. Nexus trabajaron furiosamente, haciendo referencias cruzadas con los patrones lingüísticos que habían observado durante las últimas semanas. La traducción apareció en las pantallas de toda la estación. Por fin recuerdas quiénes somos. El cuerpo cristalino del árbitro que impulsó con una luz rápida e intensa. En la sala del consejo,
Los representantes estallaron en un debate. Algunos argumentaron que se trataba simplemente de un comportamiento animal sofisticado. Pero otros, particularmente las especies más antiguas que habían visto surgir y caer civilizaciones, reconocieron algo más profundo. Jake se quitó el casco y se quedó de pie frente al consejo, exhausto, pero decidido. No son animales. Nunca lo fueron. Son personas. No rescatamos mascotas de un mundo moribundo. Rescatamos refugiados, sobrevivientes de una civilización perdida. Y los hemos mantenido en un zoológico, tratándolos como criaturas exóticas cuando merecen ser tratados como iguales. Las implicaciones son asombrosas. Un miembro del consejo dijo, si son verdaderamente inteligentes, entonces todo nuestro marco de conservación es inadecuado. Necesitarían derechos, representación, adaptación cultural. Necesitarían libertad, interrumpió Jake. O al menos tanto como podamos darles mientras les ayudamos a sobrevivir. El árbitro Ken permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces los dragones han demostrado que poseen inteligencia, comunicación compleja y la capacidad de cooperar con otras especies como iguales. El programa de conservación continuará, pero será rediseñado por completo, no como un programa de cría en cautiverio, sino como una iniciativa de preservación e integración cultural. Volvió su antigua mirada hacia Jake. Turner, por la presente queda usted designado director del programa de intercambio cultural de dragones. Tu misión es ayudar a estos seres a recuperar no solo su población, sino su civilización, su dignidad, su lugar en la galaxia como personas, no como animales. Jake miró a través de la ventana de observación a los 5 dragones reunidos, observando las historias holográficas de sus contrapartes legendarias en la Tierra. Captó su atención y emitió un pequeño y alegre chirrido. Acepto, dijo Jake, pero con una condición. Ya no seré su guardián. Soy su amigo. Y los amigos no mantienen a los amigos en jaulas. ¿Qué propones? Jake sonrió. Empezamos preguntándoles qué quieren. Llevamos 70 años decidiendo por ellos. Quizás sea hora de que realmente escuchemos. 3 meses después, Jake se encontraba en el hábitat rediseñado, que ya no se llamaba hábitat en absoluto. Ahora era el centro cultural del dragón y parecía completamente diferente. Las ventanas de observación fueron reemplazadas por portales de comunicación. Los sistemas de alimentación habían sido eliminados en favor de zonas de caza que los propios dragones gestionaban. Y lo más importante es que se han cambiado las cerraduras de las esclusas de aire. Los dragones podían irse cuando quisieran. Ruby se acercó a él esa mañana, moviéndose con la gracia y confianza de un ser que finalmente conocía su propio valor. Ella bajó su gran cabeza y Jake extendió la mano para apoyarla sobre su hocico escamado. ¿Estás listo para hoy? Él preguntó. Ruby emitió un sonido que, según había aprendido, significaba afirmativo. Hoy llegaría la primera clase de xenolinguistas para comenzar el largo proceso de desarrollar un verdadero lenguaje compartido con los dragones. No se trataba de órdenes ni entrenamiento, sino de una conversación real entre especies. Mientras Jake regresaba a la esclusa de aire, descendió en picado y lo regañó juguetonamente con la forma de saludar de la joven dragona. Él rió y la vio remontarse para unirse a los demás. Había llegado a esta estación con una simple tarea: alimentar a los dragones. Terminó dándoles algo mucho más importante: les devolvió su identidad. Y a cambio, le enseñaron a la galaxia una lección que necesitaba aprender desesperadamente: que la inteligencia y la dignidad no están determinadas por la tecnología ni la civilización. A veces solo esperan ser reconocidas, respetadas y tener la oportunidad de florecer. Los dragones por fin estaban en casa, no porque hubieran regresado a su planeta muerto, sino porque por fin habían encontrado personas que los veían como lo que realmente eran. No bestias a las que domesticar, sino iguales a los que honrar.